Le damos gracias a Dios por este servicio de celebración. Si es un servicio de celebración, ¿qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Celebramos que Dios es nuestro Padre. Celebramos que Dios tiene control y cuidado de nosotros. Así que si celebramos a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga plenamente. Le damos gracias a Dios por este día tan especial, a las personas que nos visitan por primera vez, a las personas que se conectan por nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Y vamos hoy a cerrar una serie especial que se llama Identidad y Propósito. Esta serie ha venido hablando con claridad a nuestros corazones y está diseñada para que cada entrega hable de manera específica y especial a cada uno de los hijos de Dios. Si no has podido ver o disfrutar las entregas anteriores, puedes ir a nuestro canal de YouTube, pero eso no significa que porque no has visto la entrega 3, 2 o 1, lo de hoy no vaya a ser significante para ti. Igualmente, Dios va a hablar a tu vida. Dile a que está a tu lado, Dios no va a hablar hoy. Está pendiente. No nos vamos a distraer. Atentamente la gerencia del cielo. Ok, le damos gracias a Dios y hablando de esto, de que el propósito de Dios no se cumple como llaneros solitarios, eso está claro, lo vemos en todas las escrituras. También sabemos que Dios une propósitos, Dios no une vidas a lo loco. Créanme, si usted está en el Señor y dice la Biblia por algo, que quédese como llegó al Señor si está casado, porque Dios une propósitos y Dios transforma las cosas. Y hoy, para cerrar esta serie, que venimos hablando 2 domingos de identidad, llevamos al tercer domingo hablando de propósito, y hoy cerraremos con broche de oro hablando sobre propósito a través de un pastor amigo que Dios ha usado y Dios sigue usando y seguirá usando en el nombre del Señor en cada lugar, que nos ha permitido unir con un propósito. Nos conocimos en un terreno de juego haciendo un propósito deportivo llamado Yo Juego para Cristo, donde hacíamos deporte con interiglesias para conectar con personas y predicar en los estadios. Nos unió ese propósito, pero hoy nos une el propósito del altar. Amén. Así que la Casa Buenas Nuevas recibe con un fuerte aplauso al pastor Bernardo Magallanes, gran amigo, y bendecimos al ministerio Buscadores de su Presencia. Dios le bendiga. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte, por favor. Si es para mí, gracias, pero si es para Él, Él merece más. Amén. Aleluya. Qué hermoso el Señor. Damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. Incluso a las personas que están conectadas por internet, reciban un cordial saludo de parte de mi persona y de mi amada esposa. No puede estar hoy acá, pero les envía un cordial saludo a todos. Amén. Por gracia de Dios, somos pastores allí en las Delicias Nuevas, Callejón Monzón, la Iglesia Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia. Mi nombre es el pastor, como ya lo acaba de anunciar acá, pastor Gonzalo Bernardo Magallanes. Estamos para servirles. ¿Cuántos me dicen amén? Agradecidos del Señor por esta hermosa invitación. De la misma manera, pastores, muchas gracias. Les honramos, gente del Señor. Aquí hay un pueblo que ama a Dios. Amén. Qué hermoso es Dios. Y yo quisiera, antes de comenzar a predicar, que me dé un minuto para orar. Por favor, incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Permítame pedirle al Señor que sea Él tomando el control de todo. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Dios, por esta hermosa familia de las buenas nuevas. Gracias, Padre, porque hoy estamos acá con un propósito, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos enseñes. Eres tú quien nos enseñas, eres tú quien nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado. Gracias, Padre, porque eres tú quien puedes quitar el corazón de piedra y colocar corazones de carne, Señor. Que la palabra que se va a impartir hoy, Señor, sea voz de Dios y no de hombre, Padre. Y que la palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de los corazones y dar frutos al 100 por 1. Lo creemos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Déselo fuerte a Él. Diga conmigo, voz de Dios y no de hombre. Esa siempre debe ser nuestra demanda cuando nos acercamos al Señor. Amén. Y en la misma línea que anunció el pastor acerca de identidad y propósito, quiero hablar este tema bajo el nombre Descubriendo mi propósito en el Señor. Dile al que está a tu lado, ¿ya estás claro en cuál es el propósito del Señor para tu vida? Y es muy importante que nosotros entendamos este principio, porque si yo no sé cuál es mi propósito, ¿cómo sé que estoy cumpliendo aquello por lo cual el Señor me llamó? ¿Cómo sé que me estoy acercando más? ¿Cómo sé eso si yo no sé cuál es mi propósito en el Señor? Y es un tema que muchas veces hemos escuchado. ¿A cuántos de los que están acá le han dicho, Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuántos? Levánteme la mano así los que han escuchado eso. Incluso cuando yo recuerdo que estaba comenzando en el Señor, siempre te decían eso, Dios tiene un propósito contigo y Dios tiene un propósito contigo. Y por donde uno caminaba y el predicador que llegaba, Dios tiene un propósito contigo. Y uno decía, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a darle fundamento y vamos a intentar en el nombre de Jesús ayudarle a que usted pueda hallar ese propósito. Amén. Y quisiera comenzar manifestando un principio del Señor. Y usted y yo debemos ser entendidos en que Dios no hace nada por casualidad. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Dile al que está a tu lado, todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. El Señor no es como nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha parado sin saber qué hacer en ese día? ¿Le ha ocurrido o no? ¿O yo soy el único? ¿Y qué vamos a hacer mañana? No sé, ahí vemos. Dios no es así. Dios no funciona de esa manera. Y vamos a ir desarrollando este tema y vamos rápidamente a Jeremías capítulo 29, verso 11. Donde vemos que la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios sabe los pensamientos. Esa palabra pensamientos es una palabra muy interesante porque traduce designios del Señor. Y designios es propósito, intención o plan para realizar algo. Dios te está diciendo, yo tengo un plan para tu vida. Un plan para bien y no para mal, para darte un futuro y una esperanza. La pregunta que me debo hacer es, ¿yo sé cuál es el plan de Dios? Porque ¿cómo llegaste al Señor? Muchas veces llegamos al Señor con planes. Llegamos al Señor con pensamientos, esto lo voy a entregar, esto no, vamos a llegar allá a ver qué pasa. Y entonces están acá, está la alabanza, está la adoración, está la presencia de Dios de una manera tremenda. Y la gente está así con los ojos abiertos, mirando para los lados, a ver qué es eso que dicen que pasa en la iglesia. ¿Cuántos llegaron así? Pero el Señor comienza a direccionar tus pasos. El Señor comienza a hablarte. El Señor comienza a quitar lo que a Él no le agrada para que tú seas de verdad libre. ¿Cuántos han sido libres en el Señor? Ahora, Él tiene un plan para nosotros. Y si yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida, yo debo ir a Él. Porque si yo no voy a Él, yo no puedo entender cuál es el propósito. Porque el mundo te va a manifestar un plan. El mundo caído, el mundo de las tinieblas, te va a manifestar un diseño. Te va a manifestar un plan, pero es un diseño corrompido. Es un diseño que no está establecido por el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? A ese para es muy importante. Para buenas obras. Diga conmigo, para buenas
obras. Y Dios las preparó de antemano. Ya lo que tú debes hacer está en el plan de Dios y se manifestó cuando te acercaste a Él. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué te ofrece el mundo? ¿Cuál es el plan del mundo? Los principios básicos: nacer, crecer, multiplicarnos, por allí trabajar y morir. Ya. ¿Usted cree que eso es todo lo que Dios quiere para su creación? ¿Usted de verdad cree que eso es todo lo que Dios quiere? Hay muchísimo más en el Señor. Cuando nosotros vemos que Jesús vino, Él manifestó un plan de redención, de salvación. Porque en el Adán primero todos mueren por causa de su pecado, pero en el Adán postrero todos somos perdonados, todos somos redimidos, todos somos levantados en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos acercarnos a Él para poder ver manifiesto ese plan de Dios para nuestras vidas. Hay un plan, dile que está a tu lado, hay un plan. Ahora, ¿qué es el propósito? Quiero arrancar, esto apenas es la introducción. ¿Qué es el propósito? Cuando usted y yo miramos, nos preguntamos, ok, todo el mundo me habla de un propósito, pero ¿qué es eso? Y cuando nosotros miramos la Escritura, podemos entender que el propósito es la obra de Dios que se convierte en obra nuestra. Porque es el plan de Dios, no es tu plan, es el plan de Él, que ahora Él te demanda un propósito, una misión. Por eso tú no puedes caminar sin visión, no puedes caminar sin misión, porque ¿cómo llegas a un propósito si ni siquiera sabes a dónde vas? Y mira lo delicado de hoy en día. La gente no solo no sabe a dónde va, sino que no sabe qué son. ¿Cómo vas a saber a dónde vas si ni siquiera tienes una identidad clara? Pero nosotros no, diga conmigo, nosotros no. Salmo 138, verso 8 nos dice así. Salmo 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Viste que el propósito no es tuyo, el propósito es de Él. Él va a cumplir su propósito a través de ti. Y dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra propósito que está escrito allí es la palabra hebrea que traduce bondad hacia Dios, piedad. Dios manifestó su bondad en tu vida cuando te dio un propósito. Porque quiero que entiendas algo. Dios no depende de mí, pero espera algo de mí. Dios va a hacer su voluntad, te quieras alinear o no. ¿Cuántas personas con propósitos que no cumplieron están en el cementerio? ¿Cuántas? Pero di conmigo, yo no soy de esos, pastor. Yo espero alcanzar ese propósito. Te voy a poner un ejemplo sencillito. La Biblia habla en el libro de Juan capítulo 11 que Lázaro muere. Cuando Jesús se acerca, Marta se escandaliza: ya hiede, Señor. Y Él le dice: quiten la piedra. Ahora, ¿quiénes quitan las piedras? Las personas que estaban allí. El Señor les demandó hacer algo y ellos lo cumplieron cuando movieron la piedra. Pero Mateo 28 me dice que cuando Jesús se levanta, o cuando Él se va a levantar, desciende un ángel del cielo y mueve la piedra. Es decir, Dios no depende de mí, pero Él espera de mí obediencia a su voluntad. ¿Sí o no? Por eso a mí me sorprende el salmo que dice, el 144:3, a lo que les gusta anotar, dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué leímos en Jeremías? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién es el hombre para que en él tú pienses? Él entendía, Dios es tan grande,
El Señor sin ti y sin mí sigue siendo Dios, ¿cierto? Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? Por favor, guarde, atesore eso en su corazón. Dios no depende de mí, pero espera algo de mí. Porque yo no puedo caminar pensando que Dios va a depender si yo me quiero levantar o si no me quiero levantar. Pero Dios te quiere usar. Dios quiere usar al hombre. Y por eso le marca su bondad entregándole un propósito. Dios te quiere usar. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere usar. Ahora el Señor nos llama y no solo nos quiere salvar, aunque es la prioridad y lo más importante, pero nos llama para cumplir un propósito. Si el Señor solo hubiese querido salvarnos, cada vez que una persona acepta al Señor, parte con el Señor. Si eso solo fuese el propósito de Dios para nosotros, cuando el Señor resucita el tercer día, se lleva a los que creyeron en Él y se acaba todo. ¿Sí o no? Pero Él no solo quiere salvarte. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Gloria al Señor. Él no solo te quiere salvar. Ahora eres salvo. Camina en integridad. Camina en santidad. Apocalipsis dice: el que es santo, santifíquese más. Vamos a caminar en el orden de Dios. Amén. Pero vamos a cumplir el propósito de Dios también. Vamos a Romanos capítulo 8. Quiero leer versículos del 28 al 30. Romanos 8, versículos del 28 al 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Propósito. ¿Qué es primero, el llamado o el propósito? ¿Qué es primero? Ahí lo leímos. ¿Qué es primero, el llamado o el propósito? ¿Qué es primero? ¿Seguro? Ahí dice el verso 28: a los que conforme a su propósito son llamados. Primero es el propósito y luego el llamado. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos tienen familias numerosas acá? Que tuvieron más de un hermano. Y a veces está el papá y sale al porche y mira todas las hojas desordenadas, mira el desastre, mira el monte alto. ¿Qué hace el papá allí? Piensa en un propósito. ¿Y después qué hace? Pedro, María, Juan, se acerca. ¿Qué pasó, papá? Hay un propósito para ti. Ven a limpiar el fondo. Entonces, ¿qué nace primero? El propósito. Y luego que Dios manifiesta un propósito, por eso Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque Él pensó en ti. Y luego que pensó en ti, ahí está el propósito, te creó para cumplir eso. El Señor dijo: necesito hacer esta silla. Necesito, va a haber un ministerio, se va a establecer, voy a poner pastores, Gonzalo y su amada esposa, necesito un baterista, necesito un sonidista, necesito un tecladista. Y allí empezó el Señor a llamarte a esta casa. Por eso estás aquí, porque Dios diseñó un propósito para tu vida. Primero vino el propósito y luego vino el llamado de Dios. ¿Cuántos saben que están en esta casa por propósito de Dios? Gloria a Jesús. Recordemos Isaías 6.
Él tiene esa gran visión. Ay de mí que soy pecador, un hombre de labios impuros, entre un pueblo de labios impuros. El Señor dice que viene un ángel y toma tizones y pasa carbones encendidos por sus labios. Y el Señor después pregunta, dice, oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos heme aquí hay en este lugar? No es igual que Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Isaías, Dios lo limpia. Y él está hablando, Isaías está escuchando, no le está haciendo un llamado directo a Isaías, no es lo mismo. Pero Isaías vio una oportunidad, vio un propósito y dijo, Señor, no sigas buscando, aquí estoy yo, envíame a mí, aquí estoy yo. Y es lo que usted y yo debemos aprender en el Señor, a identificar las oportunidades, porque las oportunidades son propósitos del Señor. Fíjese que a veces el pastor a lo mejor lo llama, hijo, vamos a hacer eso, hijo, pastor, no tendrá más nadie. ¿Hasta cuándo? Si usted nadie lo llama y usted anda en la vida sin hacer nada, usted no ha hallado propósito. Porque cada vez que usted recibe un llamado a hacer algo, es porque hay propósito. Aleluya. ¿Desde cuándo el Señor nos llama? Efesios 1 del 3 al 5. ¿Desde cuándo el Señor nos llama? Fíjese el apóstol Pablo, el nivel de revelación que fue teniendo. Él decía que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, pero ahora miramos en Efesios y dice, bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vuelve a mencionar, desde antes de la fundación del mundo nos predestinó con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor dijo, hasta el último cabello de tu cabeza está contado. La ciencia no puede hacer eso. No eres indiferente para Dios. Dios conoce quién eres. No eres una casualidad. A lo mejor muchos acá están marcados por una palabra, porque le dijeron, no, tú fuiste un descuido, tú fuiste un error de pastillas, tú fuiste una noche de locura. No, a mí yo no sé qué me pasó y quedaste embarazada. Quedé embarazada y viniste tú. Muchísimas personas están marcadas de esa manera, pero déjame decirte que no tenemos un Dios de casualidades, tenemos un Dios de propósito. No importa cómo se haya disfrazado tu nacimiento, que fuiste pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No eres un error, tampoco eres una casualidad. Dile que está a tu lado, no sigas atesorando esas cosas en tu corazón. Mira, Dios es tan tremendo. Dios es tan tremendo que no solo le habló a Abraham de tener un hijo, sino que le habló en Génesis capítulo 15. Le habla de que él iba a tener un hijo y que su generación iba a ser procesada. Eso está en Génesis capítulo 15. Quiero leer rápidamente versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ni siquiera le había cambiado todavía el nombre, y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ni siquiera había nacido Isaac, y Dios no solo le estaba hablando de su hijo, sino de su generación. Van a atravesar esto, van a estar 400 años, pero luego yo los voy a sacar con gran riqueza. ¿Y se cumplió o no? ¿Qué dice su Biblia en Éxodo capítulo 1?
que el pueblo empezó a hacerse fuerte. Se levanta un faraón que no conocía a José y empieza a oprimir al pueblo. Pero ya habían pasado los 400 años. Ya estaba cerca el momento de la liberación. Y el enemigo se levanta y empieza a decir a todos los niños varones: a esos vas a matar. Porque cuando Dios establece un diseño para tu vida, el enemigo intenta levantar un antidiseño. Pero mayor es el que está en nosotros. Y Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. ¿Sí o no? Aleluya. No importa cómo el enemigo trate de detener tu propósito. Lo importante es que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía. Y allí lo vemos. Hey, no solo tengo pensado para ti un hijo, es una descendencia numerosa, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Si alguien las puede contar. Estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo cumplió o no? Ahora, ¿dónde está el propósito de Dios para tu vida? Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está? Porque a veces pensamos, ¿será que está en el cielo? Y lo tengo que arrebatar del cielo, lo tengo que hacer que se manifieste. ¿Dónde está? Mire, y nosotros a veces somos tan complicados. Y Dios es tan sencillo, en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? Que sabes dónde está el propósito de Dios, de lo que Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, en tu corazón. Dile que está a tu lado, en tu corazón. En tu corazón. Primera de Samuel 9, porque si no está en la Biblia, no sirve. Primera de Samuel 9, del 18 al 20. Para entrar en el contexto, el pueblo de Israel en el capítulo 8 pide rey. Le pide rey al Señor. Y Samuel llora en la presencia de Dios. Dios le dice: tranquilo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y desde ese momento vemos que en el capítulo 9 el Señor ya Dios conoce todas las cosas. Y estaba Saúl. Y es el primer rey que gobierna en Israel. Saúl, un rey pedido fuera del tiempo de Dios. Y se manifestó de esa manera y trajo esas consecuencias. ¿Cuántos entienden que moverte fuera del tiempo de Dios no es de bendición para tu vida? ¿Cuántos entienden eso? Dios tiene un momento y un tiempo para todas las cosas. Y vemos que llegamos al verso 18 de Primera de Samuel 9, porque se le pierden unas asnas al papá de Saúl y en ese momento ellos salen a buscarla. Y ellos en el desespero de buscarla, llegamos al 18 y dice: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé. Ahora, preste atención en lo que sigue, por favor. Dice: y te descubriré lo que está en tu corazón. Diga conmigo: te descubriré lo que está en tu corazón. ¿Qué iba a hacer el profeta? A traer revelación de lo que ya Dios había puesto en el corazón de Saúl desde antes de la fundación del mundo. Porque mire cómo lo aclara en el verso 20, dice: y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Está viendo? Él sale por las asnas y va al vidente, que antes se conocía como vidente, pero es el profeta Samuel, para que le diga qué pasa con las asnas. Habían recorrido 5 regiones buscando a las asnas. Saúl era obediente a su padre y perseverante. Después su corazón se convirtió en otra cosa, pero cuando mira su perseverancia, ves que ya tenían 3 días buscándola. Ahora, por favor, sígame aquí. Dice la Biblia que un día antes el Señor le habla a Samuel. Dice: mañana va a venir a ti alguien a esta hora, le da lo que va a hacer y le dice que va a ungirlo como rey. Ahora, las asnas se habían perdido ¿hace cuántos días? Hace 3 días. Dios le habló a Samuel, ¿cuándo? Al segundo día. Cuando las asnas salen, se activa el reloj profético de Dios.
Ya era tiempo de que descubrieran lo que había en el corazón de Saúl. Ahí estaba. El problema no eran las asnas, por eso él se lo aclara en el verso 20. Le dice, y por las asnas no te preocupen, ya aparecieron. Ahora, ¿qué es lo que le va a revelar Samuel a Saúl? El propósito, diga conmigo, el propósito. Y note que cuando nosotros miramos, le animo a que pueda leer todo el capítulo, podemos ver que allí estaba el propósito. Cuando Samuel se acerca a ungir a los hijos de Isaí, donde estaba David, va por dirección ¿de quién? Va por dirección del Señor. Y cuando llega, pasa el primer hijo, alto, con las mismas características de Saúl, alto, fuerte. Aquí está el rey de Israel. No te fijes en lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Allí está el propósito de Dios, por el cual fuiste marcado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo saber cuál es ese propósito? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Levánteme la mano. Yo no creo que yo haya sido el único que se ha hecho esa pregunta. Y es importante. Eso es bueno que usted se haga una pregunta como esa, porque usted está entendiendo que fue creado para algo y quiere alcanzar ese algo por el cual fue creado por Dios. Eso es bueno. Pero muchas veces no sabemos cómo lo busco, cómo lo hallo, cómo hago para que salga lo que haya en mi corazón. Ese propósito de Dios, ¿cómo hago? Espero en Dios poderte ayudar y te voy a dar algunos consejos, no míos, sino que están en las Escrituras, para que podamos descubrir cuál es ese propósito del Señor. Número 1, buscando a Dios seriamente. Dile al que está a tu lado, buscando a Dios seriamente. Este es el número 1 y es el más importante, porque solo en Él está nuestro propósito. Dice la Biblia que Él es el autor y consumador. Ahora, en Él comienzan todas las cosas y en Él deben terminar. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, si yo lo busco seriamente, porque tú no puedes buscar el propósito por el cual fuiste creado en un lugar donde no saben para qué fuiste creado, porque el diablo no sabe para qué fuiste creado. ¿Me di a entender? Él no sabe lo que hay en tu corazón. Él no puede discernir tus pensamientos, mas Dios sí. Y usted y yo debemos tener esto claro, porque hay personas en el mundo buscando propósitos, y en el mundo no vas a buscar propósitos. Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces en el mundo no vas a hallar el propósito por el cual el Señor te creó. Por eso Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible. Ayúdeme, que usted sabe ese pasaje. Sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué más dice? Que es galardonador, es premiador de los que le buscan. Amén. Y cuando le buscamos, cuando creemos que le hay y le buscamos, lo vamos a hallar. Porque Jeremías dice de una manera muy clara: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. Entonces, cuando buscas a Dios seriamente, tienes un encuentro con Él y allí vas a hallar el propósito del Señor para tu vida. Miremos los ejemplos que están en las Escrituras. Quiero hablar rápidamente de 2 ejemplos de este texto, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. ¿Ok? Cuando Pedro tiene un encuentro con Jesús, ¿qué ocurre? Cuando vemos que él está en la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, él allí está en la pesca milagrosa, y en ese momento el Señor le dice: hey, tira la red, en tu nombre tiraré la red, Señor. En ese momento comienza a sacar los peces. Mira lo que ocurre, pide ayuda, se acercan todos, toman los peces,
se postra porque sintió gran temor. La manifestación de Dios muchas veces produce en nuestra vida, no como ahorita, que la gente hace un poco de cosas y sí, no, está bien, a veces lloramos, a veces caemos de rodillas, pueden pasar muchas cosas, pero ellos sabían, porque mientras más te acercas a Dios, más ves tus defectos, más ves tus fallas, más ves tus errores y entiendes que necesitas de la misericordia de Dios. Eso lo entendió Pedro cuando llegó a la presencia de Dios. Y en ese momento, Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Jesús le dijo: ¿te haré pescador? ¿Te haré pescador? Propósito. Jesús no le habló de la salvación. Jesús le demostró un propósito. ¿Me estoy dando a entender? Lo primero que le manifiesta Jesús a Pedro es un propósito. ¿Te haré pescador de hombres? Ahora quiero que rápidamente, este sí lo quiero leer, Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Solo voy a leer esta parte. Juan 21, versículos del 1 al 3 dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. El verso 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez Pedro. Ya el Señor le marca un destino a Pedro, le da un propósito. Y él le dijo que iba a seguir pescando o que ahora iba a ser pescador de hombres. El problema no era la pesca. El problema era que ya Pedro debería de haber estado haciendo otra cosa. No es el mismo Pedro que vemos en el libro de los Hechos, que ciertamente iba en la hora de la oración y él iba a orar, porque en Hechos 1 él le dice: esperen la promesa del Padre, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Cuántos testigos del Señor hay en este lugar? Entonces eso era lo que debía estar haciendo Pedro en el tiempo de oración: ir a orar, esperando en el Señor y haciendo la voluntad de Dios. No volviendo a los viejos hábitos, no volviendo a aquello que no era propósito de Dios para su vida. ¿Me estoy dando a entender? Ahora él vuelve a la pesca. Por eso seguía no pescando nada. Hay gente golpeando al aire, hay gente caminando sin dirección, hay gente caminando sin rumbo, y por eso no están siendo certeros en su caminar, porque no están en el propósito del Señor. Y ahí vemos a Pedro de nuevo, intentando pescar, y no podía. Vuelvo y repito, el problema no era la pesca. Ahora viene el Espíritu Santo y vemos en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta a predicar, dice: no están ebrios como ustedes piensan, apenas son las 9 de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta Joel: y derramará su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, nuestros niños profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Propósito. Pedro comienza a hablar. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Sanan el Hechos 3, sana a una persona que tenía más de 40 años, que era lisiado, lo levanta y se levanta de nuevo a predicar. ¿Y cuántos se convierten? 5,000. Ahí está Pedro: para eso te llamé, para ser pescador de hombres, no para que vayas a tirar la red en el mar y pescar peces. Ahí Pedro estaba viendo cumplido el propósito de Dios. Pero ¿dónde lo halló? Cuando se encontró con él. Y nosotros debemos entender cuál es el propósito para aferrarnos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque no todo el tiempo va a ser fácil el propósito. No todo el tiempo va a ser fácil, no todo el tiempo todo está bien. Un cristiano que siempre te diga: ¿cómo está todo? Siempre te dice que está bien. Eso es mentira, hermano. No todo el tiempo estamos bien. Claro, usted tiene que saber con quién hablar, por eso tiene a sus pastores aquí, ¿sí o no? Pero no todo el tiempo en el propósito lo vamos a entender. No todo el tiempo en el propósito vamos a saber. Y no todo el tiempo el plan de Dios se cumple tan rápido. Hay que también saber esperar en Él.
Hay que saber esperar en Él. Diga conmigo, hay que saber esperar en Él. Por eso vuelvo y repito, uno de los problemas de hoy en día es que las personas no quieren recibir la palabra de propósito del Señor. Quieren caminar a su manera, se acercan al Señor. Señor, tú me dijiste que yo iba a ser pescador de hombres, pero yo no estoy viendo esto, Señor. Tú me dijiste que yo iba a hacer X propósito, pero yo todavía no estoy viendo eso, Señor. Y nos desenfocamos. Usted sabe cuántas personas, yo no critico al que se va, créame, nunca lo voy a hacer. La Biblia dice que la primera hambre de la tierra la sufrió Abraham y él fue a Egipto. Y después volvió porque él sabía dónde estaba la promesa. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, lo que sí le voy a decir es que muchas personas han salido del país sin dirección de Dios y lamentablemente han vuelto como decimos nosotros, con las tablas en la cabeza. Le fue peor allá de lo que le estaba yendo aquí. Algunos serán llamados a salir, gloria a Dios, y otros serán llamados a quedarnos. Pero los que somos llamados a quedarnos, yo creo fielmente en la voluntad del Señor. Y así como Isaac Gerar sembró y cosechó al 100%, no es la tierra, no soy yo, es Dios en mí, es Dios en ti. Eso es lo que trae prosperidad, eso es lo que trae avance, porque es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Otro ejemplo rápidamente. En el libro de Hechos capítulo 9, quiero leer del 3 al 6. Vemos el encuentro de Pablo. Dice la escritura, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo hace dos preguntas cuando tiene un encuentro con el Señor. La primera es, ¿quién eres? Diga conmigo, ¿quién eres? ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué quieres que haga? Pablo entendía que si Dios lo había encontrado es porque había un propósito. La pregunta es, ¿tú entiendes eso? Tú le has dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la gente quiere vivir a su manera. Usted no ha escuchado de esa gente que dice, yo creo en Dios pero a mi manera. Y mi Biblia dice que si crees en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos y ríos que saltan para vida eterna. ¿Sí o no? Es como dice la Escritura. Tú debes creer como está establecido en la palabra de Dios. Tú no puedes creer a tu manera. Y Pablo, cuando es arrollado por la presencia de Dios, le dice, ¿quién eres primero? ¿Qué está pasando aquí? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Hey, anda y estos hombres te van a decir qué se debe hacer. Y no escuchó la voz solo Pablo, la voz también la escuchó las personas que iban con Pablo, pero el único que obedeció fue Pablo. Por eso tu propósito no depende si otros quieren obedecer o no. Tú sé obediente, tú haz la voluntad de Dios y Dios va a añadir todas las cosas que sean necesarias conforme a sus riquezas en gloria. Así funciona el reino de Dios. Varios escucharon, solo Pablo obedeció. Y en ese momento vemos que la Escritura nos enseña que a Pablo no se le manifestó de una vez el propósito, pero a un hijo de Dios sí, a Ananías. El verso 15 dice así, de ahí mismo de Hechos 9, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya ese propósito no me gusta, pastor. Ahí no me gusta. Todo iba bien hasta aquí. Usted y yo debemos aprender. Como lo dije ahorita, no todo el tiempo es fácil en el propósito. Recuerden cuando Pablo estaba predicando, lo apedrearon.
Lo tiraron porque pensaban que ya estaba muerto, pero llegaron los discípulos y se levantó y siguió predicando. ¿Cuántas veces estuvo preso? ¿Cuántas veces naufragó? Pero él terminó la carrera diciendo: ya estoy listo, ya estoy listo. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así tenemos que terminar tú y yo, aferrados al propósito de Dios. No importa si es fácil o si no lo es. Cuando el Señor te alcanzó, es porque tiene un propósito. Allí ya estaba marcado desde antes de la fundación del mundo. Pero estás hoy aquí porque crees que Dios puede cumplir ese propósito. ¿Sí o no? Por eso es importante. Ahora, lo segundo, Dios lo revela a través de los profetas. Vimos cómo lo hizo a través de Samuel. Vimos cómo lo hizo a través de Ananías. Muchas veces Dios va a usar a tus pastores para que puedas escuchar con qué propósito fuiste llamado. Muchas veces va a venir un profeta también a darte una palabra para que puedas entender lo que ya está en tu corazón. Vimos varios ejemplos de esto, ¿sí o no? Número 3, plantarse en la casa de Dios. El Salmo 92, versículos 12 y 13 dicen así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cuántos justos hay acá? Dice el verso 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. A veces no entendemos cuál es el propósito, pero cuando tú comienzas a congregarte, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conoceréis. Muchas veces tu llamado o tu propósito va a comenzar a florecer y va a ser notorio para qué fuiste creado por Dios. ¿Sí o no? Miren, esto es tan delicado que la Biblia dice que los hombres van a rendir cuenta por toda palabra inútil que salga de su boca. Porque Dios incluso cuando habla, habla con propósito. Y usted y yo debemos ser marcados por eso. Amén. Número 4, evitar enredos de la vida. La Biblia dice en Mateo 6, ¿por qué se preguntan qué han de comer o qué han de beber o qué han de vestir? ¿Sí o no? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A veces nos enredamos tanto en la vida que no dedicamos tiempo a Dios, y por eso no conseguimos el propósito de Dios, porque estamos más pendientes de lo que el mundo ofrece, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso segunda de Timoteo 2 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. A veces nos enredamos mucho, ¿sí o no? A veces nos enredamos mucho. No hay tiempo para Dios. Mucho trabajo, mucho afán, y no hay tiempo para Dios. El enemigo es especialista en eso, para que no puedas hallar el propósito, para que no pueda florecer el propósito. Por eso yo te felicito de que te estás congregando, de que estás aquí, de que a pesar de la lluvia, a pesar de que a lo mejor el frío en tu cuarto se puso sabroso en la madrugada, tú dijiste: no, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Aleluya, dáselo fuerte a Él. Rápidamente, número 5, soltando el pasado. Debemos soltar el pasado para poder hallar el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces el pasado es una mochila muy pesada. A veces, muchas veces hay mucha culpa en los corazones por lo que ya pasó. Mire cómo lo dice Pablo. Filipenses 3, versículos del 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, diga conmigo, asir, aquello
por lo cual fui también asido, diga conmigo, asido por Cristo Jesús. Esa palabra asir es alcanzar. Él está diciendo, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, él entendió que aunque él no había terminado de alcanzar todo lo que Dios quería con él, él entendió una cosa: debo soltar lo que queda atrás. Y muchas veces tu crecimiento está estancado por vivir en el pasado, por no entender que ya Dios te perdonó. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Ya voy a terminar. Miren, no todos los propósitos, la Biblia dice, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles, no todos son maestros. Pero hoy en día la gente que no tiene identidad quiere imitar el propósito de otro. Y cuando tú no sabes a qué fuiste llamado, tú vas a querer mirar otro propósito y querer cumplir lo que aquella persona está cumpliendo. Y debes tener cuidado, porque allí te estás desenfocando de lo que Dios quiere para tu vida. Mire, no me va a dar tiempo de leerlo, pero yo le animo a que lea Números 16. Allí usted va a ver la rebelión de Coré. Y el versículo 9, léalo del 8 al 10. Y usted va a ver que el Señor saca lo que hay en el corazón de Leví. Le dice, no te fue suficiente haber sido escogido por Dios para servir en su casa, sino que ahora quieres el puesto de Aarón. Coré era un levita, servía en la casa de Dios, pero él no le fue suficiente. Fue el mismo error que cometió Satanás cuando dijo, allá me quiero sentar y quiero ser como Dios. Tú no puedes imitar el propósito de otro. Tú tienes que tener identidad, saber a qué te ha llamado Dios y caminar en ese propósito, porque no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, pero todos somos el cuerpo de Cristo Jesús, y conforme a su voluntad nosotros vamos a caminar. ¿Sí o no? Miren, quiero terminar con esto. Tú y yo tenemos algo en común. Diga conmigo, sin importar el propósito, todos tenemos algo en común. Dos ejemplos rápidos. ¿Cuál era el propósito de José y María, la mamá de Jesús? Ellos no eran levitas, él no era sacerdote, él no era profeta. El propósito de él era criar a Jesús. ¿Sí o no? Cuando Jesús se les pierde, ellos no solamente se les estaba perdiendo el hijo, se les estaba perdiendo su propósito. Y hay muchas personas que tienen su propósito perdido. Pero bendito Dios que estás hoy aquí, bendito Dios que estás escuchando la palabra, porque tu propósito lo vas a hallar de nuevo. Pero ¿dónde lo halló María y José? En el templo, en la casa del Padre. Así como tú y yo estamos en la casa del Padre. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, que había mujeres que servían a Jesús de sus bienes. Eso también es un propósito. Personas que son dadoras alegres, personas que siembran, personas que Dios las prospera para que puedan bendecir la obra de Dios. Y la iglesia, la mujer es tipo de iglesia de Jesucristo, y usted y yo debemos entender eso. Muchos van a tener ese propósito, pero son dadores alegres, son personas que aman el dar y entienden que así sirven a Dios.
¿Sí o no? Son los primeros en sembrar, los primeros en levantarse. Y todas estas mujeres que estaban aquí estaban agradecidas con el Señor, unas sanadas, otras hechas libres, pero ellas dijeron: vamos a servir al Señor con nuestros bienes. Tres cosas en común, diga conmigo, tres cosas en común. Sin importar cuál sea el propósito. No sé si tu propósito es empresarial, no sé si tu propósito es ministerial, no sé cuál sea el propósito con el cual Dios te marcó. Lo que sí sé es que tenemos tres cosas en común. Número uno, todos debemos tener comunión con Dios. Eso es orar y leer la Biblia. Todos. Porque hay personas, y conozco muchos, que viajan mucho por su trabajo, están 3 meses en un lugar, están 5 meses en otro lugar, pero lo primero que hacen al llegar al lugar es buscar dónde congregarse. Número 2, todos debemos congregarnos. La Biblia dice: no dejéis de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Todos debemos tener comunión con Dios. Todos debemos congregarnos. Y número 3, todos debemos predicar la palabra de Dios. No solo se predica desde el púlpito, en tu casa, en tu trabajo, a tus vecinos. Todos debemos cumplir estas tres cosas. No importa si te toca viajar porque eres un empresario, no puedes dejar de tener comunión con Dios, no puedes dejar de congregarte y no puedes dejar de predicar la palabra de Dios. Tres cosas en común, sin importar el propósito. Porque todas en la Biblia nos hablan de estar pegados a nuestro Señor. No hay un mayor propósito. El salmista decía: una cosa he demandado, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Sí o no? Debemos esforzarnos. Yo les felicito porque es evidente estar acá que está cumpliendo una de esas tres. ¿Sí o no? Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase sobre sus pies, por favor. Qué hermoso es poder nosotros mirar cuál es el propósito. ¿Sabes? No te entristezcas por el propósito de otro. Aprende a ser agradecido. La Biblia habla que en el tabernáculo los levitas servían por turnos y habían posiciones que eran heredadas. Les tocaba cuidar el norte, a otros les tocaba cuidar el sur, y a ellos les tocaba, el que nacía ahí sabía para qué había sido creado. Solamente la descendencia de Aarón iba a ejercer sacerdocio y los levitas iban a servir en el templo del Padre. Entonces, no todos eran levitas, no todos eran sacerdotes, pero todos eran del pueblo de Dios. Sin importar la tribu en la que habían nacido, todos eran parte del pueblo. Por eso hoy en día hay un gran error. A usted a lo mejor le han dicho: tienes 10 años en el evangelio, ya es para que tú seas el pastor de esa iglesia. ¿A cuántos les han dicho así? ¿Sí o no? Ya es para que tú fueras el pastor de esa iglesia, chico. ¿Y cuándo tú vas a ser pastor? Eso es por asignación. Eso es por llamado de Dios. Yo siempre le digo a la gente, y me perdona, pastor, yo siempre le digo a la gente: ¿usted quiere? Salga, funde una congregación. Y lamentablemente, por falta de entender propósito, hay muchos que han salido así. ¿Y sabe cuál es el resultado? Marcan la gente, la dañan, porque no son fructíferos, porque no están en el llamado de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso usted y yo debemos ser entendidos en eso. Levanta allí tus manos al cielo, por favor. La presencia de Dios es hermosa en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No sé si vienes por primera vez. Lo que sí sé es que si estás aquí es porque Dios te ha traído. No importa la excusa. No importa la excusa. Lo importante es que ya estás aquí.
Espíritu Santo, inunda más este lugar, Señor. Me trajiste con un propósito, Padre. Llena, llena, Señor, que las copas puedan rebosar hoy y que los propósitos sean afirmados, Señor. Oro en esta mañana, Padre, para que se pueda romper toda estructura humana, todo engaño que el diablo haya sembrado en el corazón de tus hijos, Señor. Ahora mismo es desarraigado en el nombre de Jesús ese pensamiento y es llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sigue creyendo, iglesia. Sigue esperando, que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Oh, a veces necesitamos nuevas fuerzas porque esperar en Él cansa. Esperar en Él a veces fatiga. A veces piensas que Dios se ha olvidado de ti. Yo recuerdo que un tiempo yo me congregaba y tenía tiempo sirviendo como líder, y llegó un tiempo de ungimiento en la congregación y vi hermanos míos, vi que los ungieron como pastores, a otros los ungieron como evangelistas, y la gente me preguntaba y me decía: ¿y tú qué eres? Muchos años caminé así, nunca estuve, Dios sabe que nunca estuve detrás de un pastorado. Y yo esperé pacientemente en el Señor. Después de 14 años predicando la palabra de Dios, tuve la oportunidad en una iglesia de predicar. Y a mí no me importaba, yo siempre decía: allá afuera hay muchos púlpitos, allá afuera hay mucha palabra, allá afuera hay muchas personas que necesitaban de Dios. Y nunca me enfoqué en el propósito o en el llamado de otra persona. Me enfoqué en Él. Y allí Dios comenzó a llamarme. Allí el Espíritu Santo comenzó a hablar. Comenzaron a llegar profetas. Comenzó a florecer el llamado de Dios en mi corazón. Y por eso estoy aquí. Siempre en mi corazón le decía al Señor: Señor, yo solo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Si hay que barrer, yo barro. Si hay que levantar las sillas, las levanto. Yo no estoy buscando aquí agradar al hombre, porque trataría de ser, no dejaría de ser siervo de Jesucristo. Escúcheme bien. El Espíritu Santo me mostraba propósitos rotos. Aquí hay personas con propósitos rotos. Aquí hay personas, me mostraba el Espíritu anoche, personas que han perdido el horizonte. Pero también me mostraba algo. En ese momento yo le pedía: Señor, y los pastores. Y el Espíritu Santo me mostraba preocupación en el corazón del pastor Gonzalo. Pero era una preocupación, era como una angustia en su corazón, una preocupación por afianzar los propósitos de este lugar. Y yo le decía: Señor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué muchos no escuchan? Porque les está costando creer. Les está costando creer. Y esa preocupación es buena, me decía el Señor, porque es amor por las almas. Es no estar golpeando como al aire, como a la aventura. Por eso usted debe agradecer que su pastor está en esta serie de enseñanzas, para que usted pueda tener identidad y para que usted pueda hacer aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús.
Escúcheme bien, por favor. El Espíritu Santo me mostraba, muchos están escuchando a las personas incorrectas. Escúcheme bien, por favor. Tenga cuidado a quien le presta su oído, porque hay personas que van a envenenar tu corazón y así como Coré van a levantar una rebelión. ¿Me estoy dando a entender? La presencia de Dios está aquí. Gracias, Señor. Gracias.